Hola futuros ingenieros, en este video vamos a resolver el problema 8.1 del libro Teoría electromagnética de William Hyde. El enunciado nos pide encontrar la intensidad de campo magnético en componentes cartesianas en el punto 2,3,4. Si hay una corriente filamentaria de 8 mA en el eje Z en la dirección A sub Z. En el B nos piden repetir el problema si el filamento está en la intersección de estos dos puntos. Y C, encontrar esa intensidad de campo magnético si ambos filamentos están presentes. Entonces lo que nos describe el problema es que hay inicialmente un filamento sobre el eje Z. Ese filamento pues produce una intensidad de campo magnético a su alrededor y nos los piden determinar en el punto 2,3,4 que tenemos ahí representado. La dirección del campo magnético, pues por la ley de la mano derecha sabemos que va a ser una componente circular. Como ese filamento está sobre el eje Z, pues la dirección del campo sería en dirección a su phi. En el B, ahora el filamento se desplaza hacia el punto -1, 2 en Y, que también es un filamento infinito. Ese filamento pues va a producir otra componente de campo magnético que pues va a pasar por el punto donde nos interesa hallar esa intensidad de campo magnético. Y en el C pues están presentes los dos filamentos y bueno, cada filamento pues aporta una componente de campo magnético. Entonces al final pues vamos a tener que sumar esas componentes individuales para hallar el campo magnético total. Como es un filamento infinito, tenemos que en ese caso el campo magnético estaría dado por esta expresión, que como pueden observar pues está en coordenadas cilíndricas, ya que se deduce para un filamento que está sobre el eje Z. Pero acá nos lo piden en componentes cartesianas. Entonces, para eso, nosotros podemos modificar esa expresión para que podamos obtener el campo en ese sistema de coordenadas. Entonces acá la componente a su phi la vamos a reemplazar por este producto cruz entre el vector unitario de la dirección de la corriente y el vector unitario de la distancia ρ. Este ρ que ven acá no es un vector, sino una magnitud, es una distancia. Entonces vamos a empezar con el desarrollo. Vamos a comenzar con el ítem A, que es con el filamento que está sobre el eje Z. Entonces, primero vamos a hallar la dirección, el vector unitario de la dirección de la corriente. Entonces tenemos que son 8 miliamperios en dirección a sub Z. Como es el vector unitario, tomamos ese valor y lo elevamos al cuadrado y luego le sacamos raíz. En este caso, pues nos va a quedar AZ. Ahora ρ, vamos a tener que es la distancia que hay entre el filamento y el punto. Pero esa distancia tiene una definición particular. Y esa definición es que es la distancia perpendicular. O sea, la distancia en la que se forma exactamente 90 grados entre ese punto y la línea. Vea que z puede tomar cualquier valor desde infinito hasta menos infinito, pero hay un único valor en donde se cumple que tenemos 90 grados. Sabemos que el punto acá es 2,3,4 y bueno, acá la línea estaría ubicada en x igual a 0, y igual a 0 y el punto que hace esa perpendicularidad pues sería 4. Entonces tendríamos la resta de este punto menos este y nos va a quedar lo siguiente. Primero colocamos la posición donde queremos hallar el campo magnético y le restamos la posición donde está ubicado el filamento, con la consideración de que sea una distancia perpendicular.
Entonces en este caso z se va a anular y nos queda 2 a su x más 3 a su y. Pero como les dije, esto es una distancia. Entonces hallamos su magnitud, que sería raíz de 13. Y bueno, ahora teniendo eso, podemos hallar el vector unitario a su ρ. Bueno, entonces a su phi sería, bueno, y realizando ese producto cruz, tenemos que AZ cruza su X, AZ cruza su X, pues nos da el contrario, que sería a su Y. En este caso positivo. Y luego tenemos AZ cruza su Y. Nos da el contrario, que sería su X. Pero como el producto cruz se hace en sentido antihorario, entonces nos daría negativo. Y ahí tendríamos el vector a su phi. Y bueno, ahí sería ya reemplazar los valores. Entonces tenemos que el primer producto nos daría 2.93 por 10 a la menos 4 en dirección a su x. Y la segunda componente nos da este valor. Y bueno, este sería el primer campo magnético debido al filamento que está ubicado sobre el eje Z. Ahora tenemos que ese filamento se desplaza en X y en y ahora está ubicado en -1 en X, 2 en y lo mismo, es infinito. Y bueno, ahí tendríamos la dirección del campo magnético debido a ese filamento. Entonces vamos a hallar el valor numérico de ese campo. Lo mismo, como necesitamos hallarlo en coordenadas cartesianas, entonces necesitamos hallar a su phi. En este caso, a su L, pues va a ser el mismo que teníamos acá. La de corriente está solamente en dirección a su Z. Sería ese mismo proceso. Entonces, a su L sería a su Z. Y bueno, ρ, ahí sí cambiaría. Acá de nuevo tendríamos el punto donde queremos hallar el campo magnético menos la posición del filamento. Ahora ese filamento está en X-1, Y2, y bueno, en Z tendríamos también que hallar una distancia perpendicular entre esa línea y el punto donde queremos hallar el campo magnético. Entonces la distancia perpendicular pues sería el mismo 4 que habíamos deducido en el literal A. Entonces aquí 4. Rho nos quedaría 2 menos 1. Entonces queda sumando, queda positivo 3. Y 3 menos 2, 1 a su y. A su ρ pues sería. Luego pues procedemos a hacer el producto cruz que nos daría, y de nuevo volvemos a reemplazar. En este caso es el campo magnético debido a esta posición del filamento. Y bueno, ahí calculamos esos valores y este sería el valor del campo magnético para ese punto. Ahora en el C nos piden calcular la intensidad de campo magnético cuando se encuentran los dos filamentos. Entonces ahí tendríamos en negro la representación de los diferentes campos producidos por cada uno de los filamentos. Acá se cumple el principio de superposición. Entonces tendríamos que el campo total sería el filamento que está sobre el eje Z igual a 0, valor que hallamos, más el campo cuando el filamento está en -1, 2 y 4. Entonces H total sería igual a menos 1.273 exponente a su x más este valor
menos sería menos 4.21. Paso la componente a su x y en a su y, este valor más este otro, 5.779. Y este sería el campo total debido a los dos filamentos. Bueno, con eso terminamos el desarrollo de este ejercicio. Espero que les sirva para sus estudios y nos vemos en una próxima clase.